Hola, soy Tugors. Quien haya dicho, los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me lastimarán, se olvida de las heridas emocionales. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ese cumpleaños olvidado todavía te duele, a pesar de que sucedió hace años? ¿O por qué todavía te quedas despierto por la noche preguntándote por qué alguien traicionó tu confianza en la secundaria? Esas son heridas emocionales que no has sanado. A diferencia de las heridas físicas, las heridas emocionales no son visibles y no existe una curita para ellas. La buena noticia es que curar estas heridas es posible, pero requiere de algunas tácticas diferentes en las que quizás no hayamos pensado. Entonces, veamos cómo reconocer si necesitas este botiquín de primeros auxilios emocionales y cómo usarlo. Número 1. Estar vivo, pero no vivir. Claro, estar vivo puede ser fríamente definido con términos clínicos. Tu corazón late, puedes recordar tu nombre, puedes desempeñar tu trabajo, comes y duermes por la noche. Pero nos referimos a vivir cuando sigues una pasión, haces cosas divertidas y haces cualquier cosa fuera de las necesidades básicas. Tal vez has perdido a un ser querido y desde entonces sientes que no mereces ser feliz y por lo tanto te aíslas de todas estas cosas. Y antes de que te des cuenta, empiezas a vivir en modo de supervivencia. Estás vivo, pero realmente no. Da un paso atrás. Analiza la situación. Comprende que tienes derecho a estar triste, a enojarte y sentirte herido. Ponerte en contacto con otros también puede ayudarte a comprender que disfrutar tu vida no va a causar que estas cosas malas sucedan. De hecho, es posible que descubras que no vivir tu vida plenamente está lastimando a quienes te rodean, que todavía están ahí para ti y se preocupan por tu bienestar. Número 2. Estar desproporcionadamente enojado, triste, emocional o ¡ah! Las heridas emocionales siguen siendo heridas. Cuando las heridas todavía están sensibles, una bocanada de aire fresco puede sentirse como fuego. Tú te conoces a ti mismo. Sabes lo que normalmente te molesta. Y cuando ves que empiezas a enojarte por cosas que 2 segundos después piensas, ¿de dónde salió todo esto? ¿Por qué le grité? Esa es una señal de una posible herida que necesita ser atendida. Puede que ni siquiera sea por algo que te digan a ti. Podrías estar mirando colores de pintura al azar y de repente te dan ganas de llorar. No estás perdiendo la cabeza. Son tus emociones tratando de decirte, hey, tienes que pasar por algún proceso para que podamos curarnos. Esto puede querer mostrar que hay cosas de las que no hemos sido completamente conscientes y con las que no hemos lidiado del todo. Puede que lo percibas como algo vergonzoso o que tal vez creías que ya lo habías dejado atrás. Pero si te sigues sintiendo emocionalmente inestable, tal vez sea hora de echar un segundo vistazo y ser consciente de estas emociones. Número 3. No puedes dejar de revivir la situación una y otra vez. Reconocer la situación y hablar de ella es bueno. Tienes que reconocer que existe para que puedas empezar a curarla. Pero si sigues hablando del tema sin causa ni propósito una y otra vez, pasará de ser sanador a ser perjudicial. Entonces, cuando hables sobre la situación o la analices, siempre pregúntate, ¿qué gano al hablar sobre esto ahora? ¿Hay algo que todavía no entiendo que me pueda ayudar a superarlo? Y pregúntate honestamente si estás reviviendo situaciones porque estás negando algo que ya sabes pero esperas conseguir otra respuesta. Esto no es cerrar una herida, es reabrirla y deshacer todo el trabajo duro que ya habías hecho. Número 4. El miedo limita el desarrollo personal. Parte de vivir o experimentar la vida es seguir creciendo, aprendiendo y llegando a nuevos lugares. Haber sido herido emocionalmente puede hacerte hiperconsciente de posibles situaciones negativas que podrían darse. Por ejemplo, si estuviste en una relación dañina, puede que ya no quieras entrar en relaciones en las que sientas emociones profundas, ya que contemplas la opción de que las cosas salgan como aquella vez. Pero si haces esto, estarás robándote la vida que mereces. Mereces aprender y crecer a pesar de los altibajos que vengan. Y es normal temer a lo desconocido y al ¿qué pasaría si? Pero tener el coraje de seguir creciendo sin importar qué, vale la pena. No estamos diciendo no tengas miedo, porque eso sería inhumano. Lo que importa es cómo lidias con ello. Tienes que comprender tu miedo,
y darte cuenta de que lo malo no es la única cosa que puede pasar. Observa, recuerda y reconoce todos los factores que te dicen que hay cosas positivas que pueden pasarte como resultado de esa situación. Date cuenta de que estos factores ejercen una fuerza tan fuerte como cualquier otra cosa. Haz lo que necesites para que tengas las mejores oportunidades posibles. Por ejemplo, podrías tener un plan B de respaldo o podrías optar por un enfoque diferente al de la última vez. Pero tú puedes hacerlo. Número 5. ¿Hora de acostarme? ¿Qué hora de acostarme? ¿Has estado durmiendo poco? ¿Incluso sin haber tomado cafeína o medicamentos para mantenerte despierto? Si es así, algo está pasando emocionalmente. Irónicamente, dormir bien es una de las cosas que te ayudarán a sanar esa herida. Entonces, aborda tu sanación teniendo una rutina como debe ser. Así es, una rutina de sueño. Aquí hay algunas sugerencias para que puedas comenzar con tu propia rutina personalizada. Nada de comer ni de aparatos electrónicos 1 hora antes de la hora en la que quieras dormirte. Medita para calmar y aquietar tu mente. Toma alguna infusión calentita con agentes calmantes naturales como por ejemplo la manzanilla. El sueño es lo que te permitirá recuperarte por completo. Requerimos de persistencia y coraje para sanar de nuestro trauma emocional. Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en que el trauma emocional es más profundo y dura más que la mayoría de las lesiones físicas. Con algo tan complejo, es fácil sentir que no tenemos más remedio que seguir lastimados para siempre. Sin embargo, eso no es cierto. Si podemos elegir dedicar tiempo y esfuerzo, estaremos eligiendo sanar, y no tenemos por qué hacerlo solos. Para emprender y completar este viaje, es normal e incluso recomendable buscar la guía de un profesional de la salud mental experimentado. Desde luego, vale la pena el tiempo y el esfuerzo. No te prives a ti mismo de la mejor vida que podrías vivir. ¿Qué te dicen todos estos puntos? Siéntete libre de comentar y compartir cualquier método que hayas probado o ciertas cosas que todavía no entiendes y estás tratando de descifrar. Puede que te sea útil ver este otro video en el que analizamos 6 creencias dañinas que podemos tener debido a un trauma. Dejaremos ese y otros enlaces de interés en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.